Estás escuchando Rumbo a tu Destino, el podcast donde conectamos personas para descubrir la realidad de tu sector. Bueno, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Rumbo a tu Destino, con Ángeles Vázquez y María Moreno. Y es que hoy vamos a hablar de recursos humanos, junto a dos profesionales, un perfil que está empezando en este gremio y una experta. Estos perfiles son Facundo y Irene Morgado. Exacto, el primer invitado viene de un pueblo de Cádiz, aunque actualmente está trabajando en Madrid como profesional junior de recursos humanos en la empresa de Airbus y quiere seguir creciendo, así que vamos a darle la bienvenida a Facundo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, sí, como tú has dicho, Ángeles, soy de un pueblecito de Cádiz y hace pues aproximadamente 2 años que vine aquí a Madrid. Justamente, bueno, había estudiado también psicología y una vez ya que decidí decantarme por un máster, pues elegí el máster de dirección de recursos humanos. Yo empecé dentro del máster con unas prácticas, que es por eso por lo que yo me vine aquí a Madrid, y estaban muy vinculadas al tema de selección. Luego, pues he estado también en varias experiencias, en varias empresas relacionadas también con selección y ahora pues también estoy llevando a cabo pues otro tipo, estoy dentro de otras áreas dentro de recursos humanos como es formación, también employer marketing, estoy también con comunicación interna un poco y también desarrollando la figura de business partner. Pues bienvenido, Facundo. Muchas gracias. Y por el otro lado de la mesa tenemos a Irene Morgado, una titana de recursos humanos que la podéis encontrar dando charlas, participando en podcasts o mejorando cada vez más y más la empresa donde trabaja, ya que es la líder responsable de marca y cultura de empresa en Keiro. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí, porque es un formato muy curioso en el que no había participado nunca y tener a una persona como Facundo al otro lado pues es muy, muy chulo, la verdad. No sé si queréis que os cuente un poquito cómo he llegado hasta aquí o quién soy o qué pinto en este mundo ahora mismo. Ahora te vamos a preguntar, no te preocupes que no te escapas. Prepárate, muy bien. Bueno, y Facundo, ¿qué es de ti? Cuéntanos más. ¿De dónde eres? ¿Qué formación has tenido? ¿Por qué necesitas ayuda? Bueno, pues he estudiado psicología, después de los 4 años pues he estado también en diferentes países, he estado en Londres, he estado en Bruselas, un poco también para aprender inglés y mejorar el currículum. Y luego pues ya decidí hacer el máster de recursos humanos. De primeras pues sí que me llamaba mucho más la atención el tema de selección, de entrevistas, y más también el área de IT. Empecé como reclutador y luego pues posteriormente ya estuve también en diferentes sectores, como también el sector banca, he estado, bueno, pues actualmente también estoy en el sector aeroespacial, pues reclutando y realizando entrevistas a ingenieros, perfiles un poco más generalistas. Ahora mismo, pues eso, también llevo a cabo, pues intento gestionar formaciones, relacionadas también con soft skill, intento, pues, bueno, asisto también a ferias de empleo para universidades, mejorar también la marca empleadora de lo que es la empresa cliente. Y ahora mismo pues estoy también un poco este tema de gestión, ¿no? Ya no tanto de entrevista en un perfil técnico, sino también un tema más de gestión, pues entonces me hace tener ciertas dudas y me gustaría tener ciertos consejos, ¿no? En cuanto a esas áreas. Vale, porque una pregunta, o sea, ¿qué hacéis en recursos humanos? Porque yo como programadora sé que se hacen entrevistas, ¿no? Sois los encargados de hacer entrevistas, yo veo algunas iniciativas, pero no sé qué más. Bueno, al fin y al cabo, bueno, hay gente que siempre dice que somos de los buenos de los malos, ¿no? Eso.
Yo me considero de los buenos, la verdad. A ver, no solamente seleccionamos, también pues intentamos de que una vez que la persona se incorpore, pues también esté a gusto en la empresa. Cualquier problema que tenga, pues también se solucione. Hay cosas que sí que se pueden solucionar y hay situaciones en las que a lo mejor te podemos resultados buenos, pero otras que a lo mejor pues, pueden ser también malos. Siempre intentamos de que sea en la medida de lo posible, que sea lo mejor posible, tanto para la empresa como para los empleados, para las personas, que al fin y al cabo pues eso, son personas. Luego, pues siempre intentamos de que, bueno, intentamos retener el talento, que también eso es importante. Intentamos de que las personas estén a gusto donde estén trabajando, mejorando la cultura organizativa, realizando actividades, temas de team building también creo que son importantes y que al fin y al cabo pues estamos 8 horas allí, ¿no? Trabajando, que menos que también esté en un ambiente adecuado, ¿no? En un ambiente pues ameno. La verdad que eso es lo importante. No sé, Irene a lo mejor sabe y conoce mucho más, ¿no? Pero esa es la visión que tengo a día de hoy. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora mencionando a Irene, vamos... Vamos con ella. Pues nada, como os decía, es un placer estar aquí. A ver, voy a contarlo muy, muy rápido. Yo empecé a trabajar hace 14, 15 años, no estoy muy segura, y mi primer trabajo fue en la administración pública. Yo trabajaba haciendo evaluaciones de proyectos para un ministerio y iba pues por las universidades para ver si se cumplía o no las normas de calidad dentro de los proyectos, ¿no? Y yo terminé la carrera cuando todavía estaba haciendo pues algunas prácticas, tenía un rol de este tipo que me vino muy bien para distraerme, en vez de estudiar pues hacía estas cosas, y yo estudié sociología en la Universidad Carlos III, que es una universidad pública de Madrid. Me especialicé en la parte de evaluación de proyectos porque estaba haciendo todo esto y en psicología social, porque la parte de sociología al final es una carrera que es como muy amplia. Yo he terminado y no sé todavía qué coño es un sociólogo ni una socióloga, y que igual que la gran mayoría de la gente que hemos hecho la carrera, pero tengo que decir que la disfruté muchísimo. Imagino que Facundo también disfrutaría de la carrera. No sabemos lo que tenemos hasta que termina la etapa universitaria. Y fijaos, sí, cuando trabajaba en la parte de administración pública, hacía también formaciones en habilidades en otros sitios, ¿no? Entonces, esta parte de lo que decíamos de la parte de comunicación y también un poco de recursos humanos, porque tenía mucho que ver con soft skills y con enseñar a la gente y aprender de otras personas a hacerlo, pues me empezó a llamar mucho la atención. Y yo no pensé directamente en recursos humanos como tal, me pasaba un poco como decía Ángeles, que yo no sabía muy bien qué hacía la gente de recursos humanos, lo asociaba a selección y ya está. Entonces me hice un máster en Corporate Communications, un máster en comunicación corporativa en inglés, pero es comunicación corporativa, ¿vale? Y después del máster empecé a trabajar en startups tecnológicas, pero startups de 2 a 6 personas. Eso sí que era startup de verdad, ¿vale? Y los roles que tenía eran híbridos, ¿no? Entre la parte de comunicación y la parte de esta formación en soft skills que decíamos antes, porque a mí las personas me gustaban muchísimo y quería seguir aprendiendo pues de cómo se comportaban, de cómo existían diferentes perfiles psicosociales, etc. Y como esto es una cosa que me molaba mucho, me ficharon por el proyecto piloto en Toyota, que era un proyecto de felicidad para trabajadores, para ver cómo a través de cuidar la comunicación y la felicidad interna de las personas, eso podía impactar en el cliente final, ¿no? Las personas que compraban los coches o que iban de un servicio postventa. Bueno, pues lo interesante de esto es que yo dije, ¡buah, esto me flipa! Estoy haciendo muchas cosas de comunicación interna, esto deben de ser los recursos humanos bonitos, me voy a hacer un máster de recursos humanos, se parecerá un poquito a lo que ha estudiado Facundo, solo como que esto fue hace muchos años, pues no había muchas palabras en inglés, ahora sí. Entonces, después de eso, yo decidí que quería volver al sector tecnológico porque me encantaba, había disfrutado muchísimo en la parte de las startups, estaba muy vinculada a la parte de desarrollo de software, tenía muchos amigos en ese sector y quería poder volver. Y gracias a uno de ellos me habló de un trabajo en una empresa irlandesa, estuve trabajando también un tiempo fuera en inglés, que era una empresa de headhunting. Entonces hacíamos, esto le sonará a Facundo, mucha tarea enfocada
puramente a la selección, ¿no? Teníamos diferentes clientes, empresas muy distintas, trabajábamos con proyectos como Amazon y luego con startups pequeñitas de aquí de Madrid también, ¿no? Y fue volver a conocer otra vez todos los perfiles tecnológicos, a enamorarme otra vez de cómo funcionaban las empresas por dentro y a no desvincularme de esa parte más social, ¿no? De hablar con las personas y de estar cerca de ellas. Y ahí surgió la oportunidad en Spotahome, que en este momento era una scale-up que había ganado una ronda de financiación importante. Y claro, pues ahí me puse las pilas súper rápido porque tuvimos que contratar a muchas personas, pero se hacían muchas tareas, esto que comentaba Facundo antes, que no eran solo de selección, ¿no? Y empezamos a hablar de los HRBPs, que son esos roles de Business Partnership, que son las personas que nos acompañan mientras trabajamos en la organización para ver cómo estamos y cómo podemos seguir creciendo profesionalmente. Y en este sitio, la verdad que sí que había oportunidades más en la rama de comunicación interna. Yo decía, uy, yo he estudiado esto con lo que me gusta. Y también podíamos volver a relacionarnos con eso, ¿no? Y la verdad que se hacían muchísimas iniciativas de este tipo que comentaba Facundo, que hace unos años no eran tan frecuentes y que ahora la verdad son el pan nuestro de cada día, sobre todo en el sector tecnológico. A partir de ahí, pues me dieron la oportunidad de montar desde cero un equipo de, vamos a llamarlo recursos humanos, people, como lo queréis llamar, en otro proyecto, en otra startup. Spoiler, no salió bien, yo aprendí muchísimo, pero es una de las experiencias que te ayuda a saber qué es lo que no te quieres volver a encontrar, que sepáis que esto no es un camino de rosas, pero todo nos ayuda a aprender. Y el proyecto en el que estoy ahora, en Kairos Digital Solutions, es una compañía que ofrece servicios a otras empresas, hacemos desarrollo de software para otros y yo entré aquí llevando el equipo de selección y talento, que ya la parte de acompañamiento, felicidad, la parte de cultura y la parte de marca, y ahora el rol que tengo está muy enfocado a brand, a comunicación, no a marketing, sino a comunicación, mucho de employer branding, que ya ha mencionado antes Facundo, ¿no? La parte de employer branding y employer marketing, y a todo lo que tiene que ver con cultura, que es cuidar a la gente de que está dentro, ¿no? Que es quizá mi parte favorita de los recursos humanos. Digamos que eso es una historia, siento si me he extendido mucho, Facundo, no sé si soy la mejor persona para que le hagas preguntas, que nos podemos tirar aquí 8 años, pero bueno, ahí tenéis más o menos el resumen. No, al revés. Eso es bueno, así seguro que Facundo coge más información y aprende más. Así que ahora es tu momento a preguntar. Vale, pues no, Irene, la verdad que antes estaba viendo también tu currículum pues en LinkedIn y me ha parecido bastante interesante, no por nada. Yo también soy una persona como bastante dinámica como tú, porque me gusta, pues, me gusta el tema de selección, me gusta el tema de employer marketing, me gusta el tema de, pues, de formación de todo y no me gustaría encajarme en nada específico por ahora. El día de mañana Dios dirá, pero yo por ahora no quiero encajarme. Sí que me gustaría que me contaras un poco más, pues, en el tema, por ejemplo, de retener el talento. ¿Qué tipos, por ejemplo, de estrategias, ¿no? Utilizas la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias has estado desarrollando hasta ahora? Vale, este tipo de iniciativas cambia muchísimo según si estamos en una empresa más grande o más pequeña, según el equipo que tengamos, ¿no? Y según los recursos que nos den, porque parece que todo esto es gratis, ¿verdad? Pero hay que pagar la nómina de las personas que están en el equipo y también, por supuesto, todas esas iniciativas que queremos hacer casi nunca son gratuitas, o las herramientas que tenemos, que de eso podemos hablar después, de digitalización, todo lo que queráis. Yo, por un lado, siempre pienso que ahora mi rol está más en la parte de gestión. Yo llevo equipos de selección y de cultura y de felicidad, pero sí que me puedo parar a pensar en esas pequeñas cosas que intentamos hacer desde mi rol de gestión, pero también cuando estoy ahí en el barro, y cosas que he hecho hasta hace muy poquito y que probablemente haga en proyectos futuros. Para mí, lo más importante en la parte de retener y desarrollar el talento, que esto es algo que está ahora como súper de moda, ¿no? Hablar de fidelización, es ser legal. Hay una cosa que es el puto convenio colectivo, ¿vale? Bien. Y luego hay convenios para cada una de las empresas. Esto es una cosa que damos siempre por sentado y que tenemos muchísima suerte en el sector del desarrollo de software tecnológico, porque tecnología también son placas solares, pero estamos hablando sobre todo de este sector que es el que quizá más nos interesa y al que pertenece Ángeles, ¿no? Esta conversación que hemos tenido antes, de ahí sale Rumbo a tu destino.
en el que siento que es importante que recordemos que todos tenemos derechos como trabajadores y trabajadoras. Yo ahora mismo no llevo la parte de legal, ni soy experta, ni soy abogada en este punto, no soy especialista, pero sí que creo que es importante que todos conozcamos la normativa del sitio en el que estamos trabajando. Esto os lo digo porque aunque es verdad que en España hay bastante revisión y en casi todos los sitios, casi todos, se cumplen las cosas, muchas veces trabajamos en remoto para otras empresas y es importante que conozcamos muy bien bajo qué parámetros estamos contratados. ¿Esto por qué tiene algo que ver con lo de la retención? Bueno, pues porque es lo mínimo, lo básico, lo higiénico, lo que todos tenemos que cumplir, porque algunas veces alardeamos en esas ofertas de empleo que publicamos en nuestra web de cosas que están por encima o por debajo de la normativa, ¿no? Pues lo más importante para mí es esto que os digo de ser legal, ¿no? Cumplir a rajatabla como mínimo, como decíamos, en este sector tenemos la suerte de que todos cobramos por encima de convenio, pues que al menos otras cosas, por ejemplo, las horas que trabajamos, las horas extra, cómo se pagan, que todo esto esté muy bien regulado y que lo seamos transparente. A mí me gusta decir que tener un equipo que acompañe, que es algo que Facundo ya ha adelantado antes, siempre es un plus. Poder tener a personas que acompañan a las personas es una maravilla. Yo he estado en empresas en las que este rol de HRBP, que decíamos, HR Business Partner, persona de recursos humanos que acompaña a alguien de negocio, solo lo tenían las personas que eran managers. Pero en el proyecto en el que estoy ahora y en otros en los que he estado, que creo que dan muy buen servicio, es tener que todas las personas, da igual en qué proyecto están, da igual si están en el departamento de finanzas o en el departamento de desarrollo, son la gente más junior que se ha incorporado, mola que todo el mundo tenga alguien que le acompañe. Pero esto, como decíamos, depende mucho de los recursos que tenga el propio equipo de People, ¿no? Para mí es importante tratar a la gente como adulta. Y esto es algo que se nos olvida, que cuando montamos a veces estos team buildings o estas historias, aunque es verdad que en la gran mayoría de las empresas la media de edad es muy bajita, ya hablaremos también de edadismos, es algo que os interesa, pero es importante, yo creo, ser transparente, ser honesto, hablar de resultados. Hay cosas que es verdad que no se pueden contar en todos los foros, pero sí que creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Que todos ya somos mayores y que nos gusta saber detalles de dónde estamos trabajando. Y esto es una herramienta de fidelización muy importante porque nos ayuda a tener mucho mejor engagement, que esa relación, ¿no? Ese compromiso con la empresa en la que estamos cuando sentimos que cuentan con nosotros y con nosotras, ¿no? Y luego, claro, esto que decíamos de tener pasta, es que no solamente basta con tener presupuesto para contratar, sino que también hay que tener presupuesto para cuidar. Y el equipo de People no es el equipo que más dinero tiene para hacer este tipo de cosas, que obviamente todas las funciones que a lo mejor no son productivas son importantes, pero es fundamental pensar que esto lo hablamos muchas veces cuando hablamos de salario, ¿no? En entrevistas que están más enfocadas solo a selección, que es más difícil subirle el sueldo a alguien que ya está dentro que ofrecer mucho dinero a alguien que se va a incorporar, como las antiguas ofertas de telefonía, que siempre te daban ofertas a las personas que llegaban nuevas, ¿verdad? Pues eso también es muy importante. Tenemos que tener recursos dentro de los equipos de recursos humanos para poder cuidar a las personas, no solo contratarlas. Para mí, estas son las claves para poder fidelizar al talento. ¿Crees que se está aumentando esta inversión en fidelización, en mantener el talento en las empresas hoy en día o que todavía estamos muy en pañales con este tema? Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante porque tengo la sensación de que estos roles que hacemos Facundo y yo en estas empresas no se hacen en otras. Quiero decir, hay otros sectores en los que no existen estos roles. Yo de pequeña no le podía decir a mi madre, mamá, yo de mayor quiero ser lo que soy ahora, porque mi puesto no existía. Porque efectivamente, como Ángeles ha comentado al principio, antes recursos humanos estaba enfocado a nóminas, la parte de legal, la parte de compensación, beneficios y a la parte de selección. No había ese acompañamiento que quizás sí que hay ahora, ¿no? Y es normal que lo asociemos a ese punto. Que si se está incrementando, yo creo que comparado con otros sectores, desde luego, pienso que todavía nos queda un largo camino y que ahora se está poniendo más el foco por esa necesidad justo de mantener a las personas por esa altísima rotación que tenemos dentro del sector. Creo que como siempre nos queda mucho camino por recorrer, pero que tanto Facundo como yo tenemos curro de todo. Sí. No, la verdad que sí, es como tú dices, que al fin y al cabo es una figura que poco a poco ya se está incrementando y cada vez más.
Antes pues no había nada de esto y a día de hoy también es lo que le decimos, mamá, quiero ser HRBP, te dice eso qué es directamente, eso qué es que nadie lo sabe exactamente. Pero sí, me llama muchísimo y más en lo que es en este sector, la rotación de personal es bastante elevada debido a la demanda también que hay. Y aquí es el punto clave, ¿no? También de recursos humanos, el mantener estas personas. Aquí, por ejemplo, bueno, porque ahora estás teniendo otros roles, no solamente el de HRBP, pero estos roles, por ejemplo, siempre has intentado mantenerlos, has intentado conseguirlo por tu propio medio, o te han venido también de manera espontánea de, oye, pues quiero esto, pues sí, o es un reto. Fue muy curioso porque en otras empresas en las que he estado, al principio no existía el rol y luego se bebía mucho, esto pasa mucho con las empresas que aspiran a ser como las empresas de Estados Unidos, que se cogen muchas cosas malas, por ejemplo, las campanas de Gauss para hacer evaluaciones de performance, que es lo puto peor, pero luego también aparecen cosas como este rol que no quiero decir que antes no existía, pero que a lo mejor se ha, digamos, democratizado mucho más y se ha visto como más necesario de hace unos pocos años para acá. En esos sitios, Facundo, sí que ha venido como mucho más natural. Y es cierto que a mí, aunque la selección me encanta, al final pensaba un poco esto que os decía, ¿no? Que el dinero y el foco tiene que estar no solamente en contratar, sino también en que las personas se sientan a gusto, que es algo que tú también has mencionado. Que cuando una persona se siente feliz en un sitio, esa tolerancia a la frustración, esas ganas de buscar otro proyecto, aun entendiendo que aquí hay una rotación muy alta, van a ser menores, ¿no? Y entonces, tengo la sensación de que es algo que yo siempre he ido buscando también por mi propia naturaleza y formación, que cuando has estado más metida en la parte de comunicación interna y he tenido la oportunidad y la suerte de poder haber trabajado en proyectos más híbridos, no solo enfocados en selección, cuando se ha ido buscando una persona que tuviera este conocimiento, vamos a decir, pues sí que se ha tirado un poco más de mí. Tengo la suerte de que he tenido equipos fantásticos de los que he aprendido muchísimo, de skills que yo no tenía, ¿no? Y también de que, bueno, pues que en los sitios en los que me han dejado crecer me han dado pasta para formarme y para poder seguir. A mí, yo creo que el rol de HRBP es uno de los más bonitos, creo que es muy delicado, pero que al mismo tiempo es algo... A mí me gustaría que toda la gente que pasa por recursos humanos que en algún momento pasara por un rol así, porque la verdad que aporta muchísimo a nivel personal y profesional. Y una pregunta, al igual que está ese rol dentro de recursos humanos, ¿hay otros? Hay otros roles que esto sería muy guay que hicierais un programa hablando con los... yo aquí metiendo cuñita. Por ejemplo, los DevRel. Los DevRel, que son los Developer Relationships, son personas técnicas que hacen este rol que decíamos más parecido a los HRBP, pero desde el punto de vista de la tecnología. O sea, no tanto la tecnología como desde un rol técnico, ¿no? Entonces, para mí, los DevRel, que es como se les llama, Developer Relationship DevRel, tendrían que ser como las personas aliadas naturales de los HRBPs y de las personas de People, porque son aquellas personas que realmente pueden quizá acercarse a hablar un lenguaje más cercano a la persona que es tecnológica. Por eso para mí es fundamental conocer a las personas, como Ángeles y yo nos conocemos de que nos hemos visto en algún evento técnico, ¿no? Yo creo que hay que estar allí, pero no hay que estar allí haciendo selección, hay que estar allí sabiendo de lo que la gente habla, entendiendo qué es lo que se está dando en otros sitios, conociendo las necesidades de primera mano. No porque te las digan en una entrevista, porque en una entrevista nunca somos 100% nosotros mismos, sino porque conocemos a las personas. Los DevRels tradicionalmente tienen ya esa visión que no todo el mundo de recursos humanos tiene, ¿no? Porque han sido desarrolladores antes o desarrolladoras antes. Entonces, pueden ayudarnos mucho a hacer este papel. Digamos que es como ese acompañamiento en empresas que son más grandes o que tienen un enfoque distinto. Ya os digo que esto al final, cada organización se compartimenta de una manera distinta, ¿no? Que es otro perfil muy interesante que también hacía ese acompañamiento desde el otro lado. Vale, y una pregunta, ya paro, pero... Es tu podcast, pero vale, no pasa nada. Sí. A ver, cualquier persona, o sea, a ver, ¿qué formación tienes que tener para ir a recursos humanos? Porque es verdad que yo siempre he visto personas que hayan hecho formación de psicología, sociología. Ahora me dices que a lo mejor rol de DevRel puede venir de una parte más técnica, ¿no? ¿Está abierto? O sea,
Quiero decir, Está abierto, hay un cartel que pone HRBP. Mira, yo estoy convencida, Ángeles, de que precisamente el rol de DevRel surge porque hay muchas personas técnicas que quieren trabajar de esta manera, que quieren acompañar. Tengo la sensación de que cuando empezaron a aparecer estos roles era porque había personas que a lo mejor no tienen una formación específica en psicología o en sociología o en coaching organizacional o en lo que tú quieras, perdón, pero que sí que quieren tener esa cercanía o quieren tener esa posibilidad de acompañamiento. Yo, como te digo, me especialicé en comunicación, trabajé en esto y no hice el máster hasta muchísimo después, la formación específica de recursos humanos. Pero vamos a ver cuántos developers tenemos ahora que antes eran arquitectas técnicas, antropólogas. Lo bonito de la vida es que ahora mismo no tienes por qué estar especializado en absolutamente nada. Yo dentro de mis equipos de recursos humanos he tenido a una persona que había sido informático y lo dejó el último año porque no le gustaba y trabajaba con nosotros y estaban dentro del equipo de selección y era un hacha además y no sabe, o sea, quiero decir, no sabía Java, había estudiado C++ y nunca había trabajado en una empresa de tecnología. Pero he tenido gente de publicidad, he tenido psicólogas, he tenido, mira, hace poco una persona que estudió Derecho y Ciencias Políticas. Es un poco de todo. Hay gente técnica y gente no técnica, ¿no? Pero podemos encontrar de todo tipo y, como te digo, si estáis trabajando en el sector de la tecnología y os interesa este trato más cercano con las personas con las que trabajáis habitualmente, podéis buscar información sobre DevRel, que creo que os puede interesar mucho. Perfecto. Ángeles quiere cambiar de rama profesional, ya nos hemos dado cuenta. No. Yo estoy contenta. Pero digo, yo que sé, los oyentes pueden... Está genial. No, yo creo que hay muchas veces que yo no he conocido, muchas veces hay muchos términos que yo no conocía hasta que de repente en un podcast o en un webinar, en algo, de repente he escuchado una palabra nueva y he dicho, ¡ah, qué chulo! Voy a investigar un poco, ¿no? Así que sí, cualquier persona que nos esté escuchando, si es un tema que le interesa, puede buscar más información. Y es que justo porque, de hecho, también una vez que tú entras en una empresa, en cualquier empresa que sea, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor no es así, pero creo que dentro del área de recursos humanos también tienes que conocer no solamente los perfiles, sino también conocer el perfil, el negocio, y te estás empapando de una cosa totalmente diferente que es ajena a recursos humanos. Pero te tienes que enterar de todo eso para ver un poco la adecuación, ¿no? de ese perfil con la vacante a la que, por ejemplo, ha postulado o con cualquier cosa. Creo que eso también es como importante. Vale. Antes has estado también comentando temas de digitalización. Háblanos un poco de... Me gustaría saber un poco tu punto de vista, ¿no? Con respecto a la digitalización. No sé si ahora mismo, bueno, estás en el sector IT, así que el tema de digitalización tendrás sí bastante, ¿no? Por lo menos estás implicado en ese tipo de proyectos. A mí me gusta mucho y creo que además la tecnología es algo que puede ayudar muchísimo al equipo de people, ¿no? De personas. Y que no hay que tenerle miedo. Quiero decir, hace unos años y hace no tantos, para mi desgracia, he estado en equipos en los que la gente tomaban, y esto lo he hecho yo también, no voy a decir yo que tú estás haciendo una entrevista y estás tomando notas en un post-it, pues no, ¿sabes? Porque hay una cosa muy bonita que son los ATS son herramientas de software que te ayudan a hacer un seguimiento en una base de datos con candidatos y candidatas, por ejemplo, que cumplen la normativa en cuanto a, por ejemplo, la gestión de la información, de cuánto se regula, qué datos se recogen, cada cuánto se destruyen, todo eso también un poco para respetar a la otra persona, ¿no? Y respetar la información que estás recogiendo. Pero también, por ejemplo, creo que la digitalización nos ayuda muchísimo dentro del propio equipo, ya no solamente en el sector, primero a trabajar mejor, ¿no? A cosas que como esta nos llevaban mucho tiempo, que imagino que Facundo tendrá muchas tareas también automatizadas relacionadas con pasar de fase, dar feedback, o sea, dedicarle tiempo a darle un feedback construido a una persona y que luego lo mande el correo o la aplicación para que siempre puedas estar en contacto en la parte más personal y que las tareas más repetitivas las haga un software. Pero también, por ejemplo, como os decía, para tratar de razonar nuestro trabajo y para eso es fundamental la parte de People Analytics. People Analytics es una parte dentro de People, de recursos humanos, que tiene que ver con todos esos datos de personas a las que, por ejemplo, aplicados a selección,
de qué fuentes vienen los candidatos, cómo los hemos encontrado, en qué plataformas se inscriben, con cuántas personas hemos hablado, de la gente que hemos hablado les hemos preguntado si nos conocía antes o no, cuánto de impacto está teniendo nuestra marca o no está teniendo. ¿Quiénes sabían que teníamos este premio o que somos un buen sitio para trabajar porque tenemos el Great Place to Work, por ejemplo? Y luego para la parte de HRBP es importantísimo el seguimiento de la gente, qué temperatura tienen cada momento que hablemos con ellos, en su rueda a lo mejor de acompañamiento, pues cómo se sienten, pues tiene más bajo, esa persona tenía más bajo en febrero, la parte de las variables que se hayan elegido, ¿no? Pues por ejemplo la parte de relación con los compañeros, pero le hemos cambiado de proyecto, vamos a ver cómo se encuentra ahora. Eso cuando somos 30 personas o 100, lo podemos recordar. Pero cuando somos más, cuando los equipos crecen, si queremos mantener esa cultura, tenemos que ayudarnos de la tecnología y de la digitalización para poder dedicar más tiempo a lo que de verdad importa, que son las personas, y menos tiempo a tareas, digamos, mucho más mecánicas. Y lo bueno de esto es que hay muchas herramientas que son no code, en la que no tenemos que ser súper expertos, no tenemos que aprender a programar, y en las que además hay herramientas además súper caras y herramientas muy accesibles, que cualquier equipo ahora mismo se puede apoyar de este tipo de tareas. Facundo ya ha adelantado que en las empresas que son más tecnológicas es fácil que nos estemos más familiarizados. Bueno, pues os sorprenderían la cantidad de empresas tecnológicas que ni siquiera tienen un sistema para gestionar una base de datos de candidatos, ¿no? Por lo que decimos, porque es una inversión, lo que comentábamos al principio, que no siempre se hace. Pero para mí es fundamental. Yo esto del People Analytics, Facundo, lo descubrí también en un webinar que me quedé loquísima y dije, ¿pero esto qué es, por favor? No soy ninguna experta, pero es algo en lo que, bueno, pues pude contratar a una persona especializada en People Analytics que montó una estructura fantástica dentro del equipo y es algo que me gustaría repetir si tengo la oportunidad en otro proyecto, porque me parece algo estupendo. ¿Y alguna de las herramientas puedes comentarla? A lo mejor alguna así de las más accesibles o que... Sí, casi todas o prácticamente todas son de pago, pero es verdad que, como os digo, hay algunas que se pagan según el número de trabajadores que tengas o se pagan según un fee de campos que vayas a crear o el tamaño de la organización. Es que se pagan por muchísimas cosas. Entonces, hay algunas plataformas que, por ejemplo, nos ayudan en la parte más temprana de selección de candidatos. Esto ayuda tanto a personas que están en proceso, a candidatas y candidatos, como a recruiters. Una plataforma como, por ejemplo, puede ser Circular, ¿no? Circular es una plataforma en la que tú recomiendas a una persona y dices, oye, yo no la he podido contratar porque no sabía francés, pero porque en mi empresa es imprescindible saber francés, pero a lo mejor en la tuya no es tan importante. Entonces te dejo una reseña, ¿no? Y es fácil recomendar a otras personas. Hay plataformas como, por ejemplo, Codemotion u otras plataformas en las que tú te puedes inscribir gratis como candidato o candidata y ellos te pueden ayudar a encontrar tu siguiente proyecto. Esto, como candidatos, es gratuito completamente y te puede ayudar a encontrar otra cosa. Desde el lado de recursos humanos nos ayuda porque es otra fuente nueva de personas que pueden acceder. Una vez que entran ya en el proceso, digamos que funcionan estos ATS, podéis buscar por esa sigla, ATS. Hay muchísimos. La gran mayoría de las empresas, además de hacer gestión de candidatos, hacen otras cosas, como acompañamiento más a nivel, y esto Facundo seguro que le sonará, luego de gestión de personas a nivel laboral, de nóminas, de vacaciones. Aquí hay muchísimas. Tenéis Factorial, tenéis Bizneo, tenéis Personio, muchas empresas españolas y no españolas. Greenhouse, que Greenhouse está mucho más enfocada a la parte de selección, es caro de narices, pero es buenísimo. Recruity, por ejemplo, que era muy económico y que tenía una fórmula muy buena. Y como os digo, estas plataformas que os he comentado antes, casi todas tienen su propia plataforma interna, valga redundancia, de cuando terminas el proceso como candidata, sigues como empleada, ¿no? Y tienes tu ficha y te puedes acompañar y automatizar. Yo lo que he hecho otras veces es que si no existe la plataforma perfecta para ti, te la puedes crear. Lo que pasa es que necesitas a alguien que sepa de Power BI. Pero si tienes una persona como la que tenía yo en mi equipo, que fue una fantasía, te puede ayudar a crear dashboards personalizados con lo que tú realmente necesitas y a cruzarlos con algo que comentaba Facundo antes importante, ¿no? Que es cruzarlos con el de operaciones o con el de la gente de laboral para realmente entender, ¿no? Cómo funciona esa información interdepartamental que nos da una visión de negocio mucho más global. Y gracias a eso, y no a una puñetera tabla de Excel, podemos tener todo ese conocimiento, ¿no? Y de decirle a nuestra jefa, oye,
que necesitamos más hacer una campaña nueva o necesitamos ir a este nuevo evento porque nos hemos dado cuenta de que cada vez que estamos en TechFest, en Codemotion o en cualquier otro sitio, nuestro índice de conocimiento de la gente sube más y resulta que cuanto más nos conoce la gente, más fácil es que contesten a un mensaje de LinkedIn nuestro, por ejemplo, o que se quieran quedar después. O después de hacer estos eventos internos, la gente rota menos. Este tipo de cosas nos ayudan muchísimo los datos y estas herramientas que hemos comentado. Está muy bien, la verdad. Una herramienta así potente para que te da feedback. Hombre, tú tienes Jenkins, yo tengo esto, ¿sabes? Cada uno lo suyo, claro. Oye, pues yo te quería preguntar también, o sea, al igual que se ha ido digitalizando con el paso de los años, habrás tenido que ver también una evolución en el rol, ¿no? Y te quería yo preguntar, sobre todo para el tema de inclusión, diversidad, ¿cómo ha ido evolucionando eso? ¿Cómo logra, qué prácticas hacéis en vuestra empresa para...? Por suerte o por desgracia, esta es otra de las cosas que viene impuesta por la necesidad, que hace unos años no se hablaba tanto, pero como ahora no nos podemos permitir el lujo de despreciar ningún tipo de perfil, se están abriendo estas nuevas líneas de trabajo. Yo feliz. ¿Qué quieres que te diga? Porque aunque, como decimos, sea un poco por la propia necesidad, todo lo que suponga, y es algo que Facundo ya ha comentado antes, ¿no? Diversidad dentro de los equipos, no solamente dentro del de desarrollo de software, sino también pues, de recursos humanos o de cualquier otro, nos ayuda mucho, ¿no? Yo uno de los equipos que gestiono aquí en España, porque tengo equipos fuera de España, pero sí que es verdad que alguno es un poco más homogéneo. Hay uno de ellos en Latinoamérica que es la leche, porque cada uno viene de un sitio completamente distinto y han crecido muy bien. Pero uno de los equipos que tengo aquí, tenemos una persona de más de 50 años, una persona que a lo mejor pertenece a este colectivo, esta persona que viene de vivir de esta experiencia vital de este otro sitio, esta persona que pertenece a otro colectivo y que su vida es muy distintos, ¿no? Y eso es muy interesante porque hace que cuando tenemos ideas, alguien piense en los veganos, alguien piense en el colectivo LGTBI, alguien piense en que yo soy bajita y a lo mejor no llego a esta cosa que estoy poniendo en tal sitio. Alguien piense en que si estamos hablando de color piel, eso no existe, porque existen miles de colores de piel. Entonces, son tonterías que hasta que no vives, y yo me equivoco tanto todos los días, porque hay tantas realidades que no conozco, que en el momento en el que las empresas empiezan a implementar soluciones de este tipo por necesidad o por convicción, a todos nos hacen la vida mejor, porque todas nos vamos a encontrar en algún momento en alguna de esas circunstancias, ¿no? Iniciativas que lanzamos, yo creo que una de las mejores es hablar con quien de verdad sabe de esto, ¿no? Y hablar con personas como por ejemplo pueden ser Tabitha Luis o África Muñoz, que tiene una conversación con nosotros que está en YouTube que es súper interesante acerca de distintas realidades y cómo las han enfocado y cómo las han ido aprendiendo, ¿no? Personas como por ejemplo Noemí Blanc, que a través de dinámicas súper interesantes como juegos de mesa nos habla de la diversidad y nos de alguna manera nos ayuda a ludificar, que no gamificar, cómo conocer otras realidades que son diferentes a la nuestra. Entonces, hablar con quien sabe, eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Además, hacer dinámicas internas que nos ayude a conocernos un poco mejor para entender las diferentes sensibilidades de cada una de las personas que conforman los equipos. Me parece algo muy interesante. Las que hemos hecho han sido, además de ser divertidas, son muy instructivas y la verdad que eso es muy, muy guay también. Y entender que no todo vale. Yo ahora mismo en la organización en la que estoy me pensaría sin tratar de hacer una formación en función de qué tipo, porque creo que el nivel de maduración es X. Y a lo mejor para poder integrar a colectivos del que sea, necesito tener un nivel X+1 y no lo tengo. Entonces tengo que trabajar para conseguir el X+1. No me puedo quedar conforme y decir, no, es que no estamos sensibilizadas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos intentar conseguir el siguiente paso, entendiendo también que yo lo que no quiero es forzar a que venga una persona de este colectivo si no se va a sentir a gusto, porque la gente que tengo dentro no está preparada, pero la excusa no puede ser, no están preparados, entonces paso de este tema, ¿no? Sino que hay que trabajar en precisamente mejorar eso. Genial. Y eso es lo que hacemos nosotros. Una pregunta, Irene. Dentro de vuestras labores como HRBP,
tema gestión de conflictos, porque claro, estamos trabajando con personas, dentro de las personas surgen conflictos. ¿Entra dentro de vuestras labores ese tema? Eso es una movida. A ver, Todos los días, todos los días. esto, Facundo, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Cómo lo gestionáis vosotros o cómo lo has visto gestionar antes? A veces es lo que he dicho, que muchas veces parecemos también los buenos, pero otras veces parecemos los malos. Y no somos malos por nada en específico. Es que hay muchas cosas que también hay que seguirlas. Y a lo mejor son problemas un poco más personales, otras veces son problemas un poco más profesionales con los managers. Yo desde mi punto de vista siempre pues a través de la mediación. Es que yo creo que eso es vital, la tranquilidad también que le puedes dar al empleado, pues tanto a una parte como a la otra, o a lo mejor dentro a mí de manera personal como al empleado, pero es que eso forma parte de nuestro trabajo. Sí, también, bueno, yo en mi caso soy psicólogo, pero es que también te encuentras muchas personas con muchísimos conflictos, con muchísimas situaciones complicadas y que al fin y al cabo eso es parte de tu día a día, creo yo. Yo siempre digo que hay cosas que se aprenden leyendo y cosas que se aprenden viviendo. Y yo tengo la sensación de que ahora no gestionaría una circunstancia de conflicto igual que hace ni 5, ni 8, ni 10 años, y seguramente ahora no lo gestione igual que lo voy a gestionar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Tengo la sensación, como dice Facundo, que hay muchas cosas que conocemos por nuestra propia formación y otras que son más complejas, que son las que se nos escapan, que dependen puramente de la persona, del rol que tengan, de la circunstancia, y circunstancias muy serias, para las que a lo mejor nos hemos aprendido la teoría, que yo me he aprendido la teoría pues fantásticamente, pero luego cuando lo voy a aplicar pues está fuera de mi alcance, o lo hago de una manera teniendo muy buena intención, pero teniendo un impacto que no es positivo. Entonces, ese tipo de cosas efectivamente es bastante sensible. Hay una cosa, María ha enfocado la pregunta desde el rol de HRBP, precisamente. Y es curioso porque ese rol, como os decía, tiene que tener muchas ramas, no solo con la persona, sino con el resto de las áreas de la compañía. Y eso también hace que tengas una información más global que te pueda ayudar a gestionar mejor este conflicto. Cuando hay una medida personal, eso normalmente es algo mucho más delicado, en el que hay que, ya os digo, que yo aprendo de esto todos los días, que me he llevado palos muy gordos y que cuantas más veces te tropieces, menos te caerás después, pero que ese tropezón te lo tienes que dar, porque si no la hostia está asegurada. Entonces, efectivamente es un tema bastante delicado, pero que sí, muchas veces forma parte del rol. Y creo, no sé, desde mi punto de vista creo que también es importante, pero no solamente para la parte de recursos humanos, sino también hay que impartir que esa necesidad de conflicto, cuando hay alguna especie de conflicto, también puede actuar el responsable directo de esa persona o incluso la misma persona puede actuar, porque muchas veces también como que intentan no decir nada, ocultarse y eso afecta al trabajo. Afecta al trabajo y afecta al trabajo y a tus compañeros. Eso es, vamos, lo principal. Y creo que eso también es importante sabemos lo que te está pasando, pero estamos aquí para cualquier cosa. Y recursos humanos y la empresa, no solamente recursos humanos. Yo creo que eso también es importante. Pues sí. Bueno, chicos, ya podríamos seguir hablando de esto horas y horas, pero vamos a ir cerrando con alguna pregunta, ¿no? Y venga, Facundo, dale. Aparte de la última pregunta, que será pues el típico consejo, ¿no? Que le darías a una persona junior, ¿no? Sí que también me gustaría, pues aparte de los consejos, un poco más a nivel de formación, ¿no? ¿Qué tipo de recursos a lo mejor pues piensas que pueden ser importantes pues, para una persona como yo, para cualquier persona que esté estudiando recursos humanos, a nivel de aplicaciones, de temáticas? ¿Qué crees que ahora mismo crees que puede ser importante, ¿no? Para tendencia ahora. Vale, perfecto. Pues mira, yo en este punto creo que hay varias cosas importantes. Una que tiene mucho que ver con saber dónde trabajas, saber de qué estás hablando.
Hablábamos antes de la importancia de ir a eventos o de pasarte un día, si estáis en Madrid, por un Google Campus y ver a la gente que está trabajando allí en Google for Startups, ¿no? Para ver qué tipo de personas están, ir a los meetups para conocer quiénes son los speakers y las speakers y ver un poco qué temas se tratan o se comentan en esas conversaciones y cafés de antes y de después, saber dónde nos estamos metiendo. Porque si trabajamos en el negocio o en el sector de fabriquemos tornillos, sepamos de tornillos, aunque no hayamos hecho un tornillo nunca en la vida. Pues esto es igual. Aunque no tiremos líneas de código y hayamos hecho un Hola Mundo con 4 años y no hayamos vuelto a tocar un ordenador en nuestra vida, es importante, yo creo, saber de lo que estamos hablando y con quién trabajamos, ¿no? Esto que decía Facundo, de que al final es muy importante que tengamos ese vínculo con la organización, con las personas que trabajan, siempre es importantísimo. Además de eso, para mantenernos actualizados, y es imperativo esto que digo de conocer el sector y saber quiénes son las personas que están creando esa tendencia o de qué se está hablando ahí fuera. Hay formaciones específicas, más allá de esos másters más tradicionales, como recursos humanos, que yo creo que hay que tenerlos. Yo doy formación de este tipo en algunas escuelas de formación de people y siempre digo lo mismo, que ese máster hay que tenerlo, porque si no, yo no tendría ni idea de lo del convenio colectivo y estas cosas, ¿vale? Pero tengo la sensación de que, como ya adelantaba Facundo, hay muchas cosas que tienen más que ver con cosas nuevas, ¿no? Y hay formaciones y escuelas como la de Growara o como la de The Hero Camp, que llevan un montón de tiempo haciendo ediciones de formaciones contando con profesores buenísimos. Yo estoy en algunas ediciones y en otras no, y de verdad toda la gente que está ahí es gente que sabe un montón, en las que se habla precisamente de diversidad, de employer branding, de inbound recruitment, de tendencias, de cómo funcionan estas herramientas, de people analytics. Todos estos palabras que estamos comentando ahora se pueden ver en esas formaciones más específicas, que no son tan largas muchas veces como un máster y que realmente nos pueden ayudar a encontrar esa tendencia. Además, existen un montón de recursos que estas empresas que mencionábamos antes, que trabajan como ATS o gestores de contenidos, claro, esto lo hacen para posicionarse bien con el SEO en Google, si esto lo sabemos todos, pero ¿y lo bien que nos viene? ¿Y lo bien que nos viene que Bizneo o que Factorial o que Personio gestionen este contenido? Les viene bien a ellos y nos vienen bien a nosotras. Creo que es interesante estar suscrita a alguna newsletter de estas que os interesen. Tabita Luis tiene una muy interesante acerca de diversidad y personas que se llama We All, que también os la recomiendo muchísimo. Se hablan de cosas, de verdad, que están tan fuera de mi mundo, tan fuera de mi scope, que yo nunca me hubiera imaginado que eso es importante para la vida de mis compañeros y compañeras, y qué equivocada he estado, ¿no? Cuánto me han abierto los ojos. Yo lo recomiendo siempre. Y sobre todo, creo que todo eso es fundamental, ¿no? Y que entendamos y que no nos dé miedo la tecnología. Que abracemos un poco también todas esas nuevas herramientas que nos pueden ayudar a, como decía, centrarnos en lo importante que es las personas y no tanto en la parte más mecánica de nuestro trabajo. Y como consejo final, y ya para hacerlo redondo, si queréis, escuchar mucho, ir a los eventos y escuchar mucho. Hablar, por supuesto, en cuanto tengamos cosas que aportar es interesante, seguro que a todo el mundo le interesa lo que queremos decir, pero para mí es súper importante estar cerca de las personas con las que trabajamos y a las que vamos a cuidar, que son esas personas técnicas en este caso, y si trabajáramos en otro sector os lo diría igual para otro sector, Y luego tener la mente muy abierta, por lo que os decía, porque a mí me han cambiado tanto los esquemas desde que empecé a trabajar y seguro que muchas de las convicciones que digo ahora, dentro de unos años os diré que equivocada estaba, que yo creo que eso también es súper, súper importante, ¿no? Alimentar esas ganas de seguir aprendiendo y entender que esto no es una ciencia y que siempre tenemos muchísimo que seguir aprendiendo. Total, qué bonito, Irene, qué bien cerrado. Merecen los aplausos. Sí, total, bravo, Desde luego, pues nada, ya vamos a ir cerrando el capítulo, así que lo primero, bueno, daros muchísimas gracias a los dos por haber querido participar, por tener esta charla y que no solo se quede aquí, sino que ya tenéis el contacto, así que si en algún momento, Facundo, tú necesitas de algo de Irene, pues le mandas un mensaje, un teléfono. Un café, coño, estas cosas. También. Mejor todavía. Exactamente. Y nada, yo desde luego me llevo un montón también de aprendizaje, porque fíjate, he aprendido lo de la figura del Debrel, del ChatGPT, ChatGPT no es. ChatGPT.
Es que lo tengo ahí. Luego, pues lo del convenio, eso es verdad que yo eso no lo suelo preguntar y yo ya me lo voy a apuntar, vamos, para preguntarlo. Así que nada, María, te doy los honores para cerrar. Pues nada, me reitero en lo que ha dicho Ángeles, muchas gracias por venir, de verdad, estamos muy agradecidas de que nos hayáis contado vuestra experiencia, esperamos que hayáis sacado tantas buenas conclusiones como nosotros. Me llama muchísimo la atención que sea un tema que esté creciendo tanto y que además esté en continuo movimiento. Y bueno, nada, pues lo de siempre, si alguno de los que nos estáis escuchando sois expertos en alguna materia, os apetece participar o estáis empezando en algún sector y queréis crecer o cualquier cosa, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram o a través de nuestro correo, que os lo dejaremos por ahí en algún sitio para que podáis contactarnos. Y poco más por hoy, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.